Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Gracias, mis queridos hermanos, por estar un miércoles más con nosotros para seguir escuchando la doctrina del Divino Maestro que nos legó en espíritu y que con esas enseñanzas se formaron los 12 tomos del Libro de Vida Verdadera, para que todos sus hijos la conozcan, la analicen y sobre todo que la lleven a la práctica. El tema de hoy es el error de los cultos exteriores. Así, mis hermanos, les voy a leer antes lo que me han mandado. Dice uno de ellos: nunca olvides que en la oscuridad Dios es la luz, en la tormenta es la paz, en la tristeza es la fortaleza y en la soledad es tu compañía. Otro que me mandaron dice: nadie camina en esta vida sin haber pisado en falso. Nadie recoge rosas sin sentir sus espinas. Y nadie alcanzará el éxito sin la ayuda de Dios. Así es, mis hermanos. Ahora vamos a orar para que Dios grabe esta enseñanza en nuestro corazón y nos ayude a analizarla bien. Vamos a decirle, si gustan seguirme: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que están haciendo oración, primeramente para darte gracias y pedir por mis hermanos que están sufriendo donde quiera que se encuentren, ya sea en los hospitales, en las chozas, en las calles. A ellos llegue tu caridad bendita, porque ellos te necesitan mucho, Señor, según tú lo dispongas de acuerdo a tu obra. También te pedimos por todas las naciones que están sufriendo y por todos tus hijos que te necesitan, que no tienen las llaves del trabajo, para que ellos lleven lo necesario a sus hogares, a su familia. Gracias, Padre, por escucharnos. Comparte este día con nosotros y bendícenos. En tu nombre, que eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que hemos traído y que, como les dije, es el error de los cultos exteriores. Así, Dios nos dice: abrid las puertas de vuestro corazón y de vuestro entendimiento. Si desde que comenzasteis a tener mi manifestación en este tiempo, hubieses tratado de comprender la esencia de mi nuevo mensaje, cuánto dolor, cuánta discusión y cuántas luchas interiores os hubieses evitado. Pero os inclinasteis como siempre al culto exterior que impide libertad y elevación al espíritu, y tuvo que llegar el instante de poner límite a vuestros errores. Sois espiritualistas, pues necesitáis demostrarlo en vuestro culto hacia Dios, en vuestra vida y en vuestras relaciones
de los unos para con los otros. También nos dice el Divino Maestro: mientras unos han despertado, comprendiendo cuál es la verdad, y se han levantado, pugnando por la espiritualidad, otros aferrados a sus pasadas costumbres, se han abrazado a sus símbolos, a sus formas y a sus hábitos, diciendo que yo os mostré todos los símbolos y que por lo tanto son para ellos la ley. Dice: la lucha ha surgido, mas no es la primera vez que esto sucede entre el pueblo doctrinado por Dios. Ya en el primer tiempo, en uno de los mandamientos dictados por Dios en la cumbre del monte Sinaí, les ordenaba a los hombres no emplear figura alguna que representase lo divino, y al mismo tiempo les hacía comprender que el verdadero culto era el del cumplimiento de aquella ley, que se encerraba todo en amor a Dios y en amor al prójimo. También nos dice: sin embargo, el pueblo creó infinidad de tradiciones, creciendo cada día en fanatismo y en idolatría. Ya el símbolo no era la forma a través de la cual se recibía la explicación de algo superior, sino el objeto de idolatría y de adoración. También nos dice el Divino Maestro: ¿no creéis justo que ahora, en que vivís en el tiempo del Espíritu Santo, venga a apartar de vuestro corazón cuánta tradición y culto externo hayáis introducido en esta obra, a la que conocéis por espiritualista? Bien está que, al iniciaros en cada una de las 3 revelaciones que la humanidad ha entregado a Dios, os hayan sido permitidos algunos símbolos y algunos actos para facilitar vuestra comprensión y asimilación de las divinas enseñanzas, mas no para que las conservéis perpetuamente, y mucho menos para que las adoraseis. Esa ha sido siempre la causa de vuestro entendimiento espiritual y la razón por la cual yo he venido en todos los tiempos a rescataros del camino incierto para conduciros al verdadero sendero de la luz. Ahora tampoco vengo a desconocer lo instituido por mí en los tiempos pasados, sino a enseñaros a que le deis cumplimiento, elevando vuestra vida y vuestras obras a un grado mayor de espiritualidad, que es al mismo tiempo verdad. También nos dice el Divino Maestro: vais a penetrar en el seno de una humanidad cansada de cultos externos y hastiada de su fanatismo religioso. Por lo que os digo que el mensaje de espiritualidad que vais a llevarle llegará a su corazón como fresco y vivificante rocío. También nos dice: ¿creéis que si llegases con cultos fanáticos y prácticas opuestas a la espiritualidad, podría el mundo reconoceros como portadores de un mensaje divino? En verdad os digo que os tomarían por fanáticos de una nueva secta. Ante la claridad con que os vengo hablando, hay quienes me dicen: Maestro,
¿cómo es posible que desconozcamos muchas de las prácticas que Roque Rojas nos legó? A lo cual yo os digo que por eso os puse aquel ejemplo del segundo tiempo, cuando hice comprender al pueblo que, por cumplir con ritos, formas, tradiciones y fiestas, se había olvidado de la ley, que es lo esencial. Os recordé ese hecho de vuestro maestro para que comprendieses que también ahora debéis olvidaros de tradiciones y ceremonias, aunque la hayáis aprendido de Roque Rojas, como en aquel tiempo el pueblo las había heredado de Moisés. También nos dice el Divino Maestro: ahora bien, no quiero deciros que ellos os hayan enseñado algo malo. No. Ellos tuvieron necesidad de recurrir a símbolos y actos que ayudasen al pueblo a comprender las divinas revelaciones. Pero una vez logrado aquel objeto, ha sido necesario venir a borrar toda forma o simbolismo ya inútil, para hacer que brille la luz de la verdad. Fíjense también lo que nos dice: lo que vengo pidiendo de vosotros es limpidez. Este tiempo que vivís es de transición, de evolución, de pruebas, cambios y sorpresas. Vivid alerta, velad y orad, y perseverad en mi ley. Dice: mas de cierto digo a quienes no lleven a cabo lo dispuesto por mí, que no salgan del estancamiento, ni renuncien a su fanatismo, a sus vanidades y a su materialidad. Serán el obstáculo que no deje avanzar a los que aman mis mandatos y quieren llevarlos al verdadero cumplimiento. ¿Con qué palabras o razones me responderán los que desobedezcan mis órdenes cuando les presente al pueblo estacionado, envuelto en fanatismo y en tradiciones inútiles? Cuando les presente a los pueblos que se quedaron esperando la llegada de los apóstoles del tercer tiempo. También nos dice: mi amor es el que os habla, mi luz que vela sin cesar sobre vosotros os previene, para evitar que os labréis el cáliz de amargura en vez del adelanto espiritual. Nos dice: es menester dejar crecer los árboles para reconocerles por sus frutos. Entonces será la hora del juicio, en que serán destruidos en el fuego de mi justicia, de amor, todos aquellos que hayan dado frutos venenosos, y solo serán respetados los que hayan producido frutos de vida y de salud. Así serán juzgadas las religiones y todas las sectas que existen en la tierra, de manera que solo queden aquellas que amen y sigan la verdad, y desaparezcan todas las que la oculten tras el velo de la mentira, de la falsedad y de la hipocresía. También nos dice: solo una ley existe y, por lo tanto, una sola forma de darle cumplimiento. Es la que debéis buscar todos, para que os encontréis unificados espiritualmente. Aquí también nos dice el Divino Maestro: bien está que los primeros
carentes de doctrina y de enseñanzas, no acertaran a definir la esencia de una revelación que acababa de sorprenderles. Pero vosotros, que vais a ser de los postreros, de los que testifiquen el final de esta etapa, consideráis justo que conservéis los errores de los primeros y que sigáis ignorando la esencia de este mensaje, como lo ignoraron los que contemplaron solo el alboreal del tercer tiempo. También nos dice el maestro: mi rayo de luz se posa sobre la montaña, desde donde os pregunto, ¿por qué aún os encontráis en la falda de ella? ¿Por qué no habéis logrado escalarla? Fíjense lo que nos dice. Levantad la vista y contemplar la divina montaña, como os invita a escalarla. Venid a ella, tened fe en que llegaréis a la cumbre. Caminad los primeros pasos. Ascended y pronto vuestro gozo será grande cuando sintáis que las cadenas que os sujetaban y el yugo que os oprimía han quedado atrás. Nos dice: oh pueblo de todos los tiempos, apartad de vuestro corazón la ingratitud para que experimentéis verdaderamente la paz de vuestro Padre. También nos dice el Divino Maestro: vengo a reunir de nuevo a mi pueblo y a rectificarle su misión espiritual ante la humanidad, convirtiendo a los parias en seres útiles a sus semejantes y a los que se creían desheredados, haciéndoles profetas y doctores del Espíritu. Nos dice: sois los que tendréis que testificar mi venida en este tercer tiempo. Sé que las naciones y las comarcas necesitan de vuestro testimonio, mas sabed que cuando os levantéis, ha de ser para mostraros como los hijos de la luz. También nos dice el Divino Maestro: antes quiero que comprendáis la grandeza espiritual de la misión que os estoy confiando. Solo así vuestro espíritu dará cuenta de la responsabilidad de vuestra misión. ¿No recordáis que os he dicho que seréis el sabor espiritual entre la humanidad? Nos dice el Divino Maestro: la caridad es una de las flores más bellas del amor y es precisamente la flor que quiero que se abra en vosotros para esparcir su esencia entre vuestros hermanos. En verdad os digo que, si tenéis ideal o el anhelo de darle grandeza a vuestro espíritu, os brindo el camino de la caridad. Os ofrezco esa senda poco transitada por los hombres, para que a través de ella os elevéis hasta mí. Ya está trazado el plan para vuestra misión y no debéis apartaros de él. Claro y sencillo es el plan que os he trazado para que no lo modifiquéis ni lo alteréis lo más mínimo, si es que queréis llamaros espiritualistas. También nos dice: el que anhele tener potestad para convertir a sus hermanos, poder para sanar enfermos como no lo había visto hasta ahora, virtud para obrar prodigios, sea el fiel a mi ley, sumiso a mis mandatos
y nunca se verá huérfano de inspiraciones, ni de fuerza para llevar a cabo obras grandes, llenas de amor y de sabiduría. Fíjense qué bonito nos dice. También nos dice, haced todo cuanto podáis por penetrar preparados y fuertes en el tiempo de la confusión. No vayáis con vuestra confusión a aumentar la que originen las sectas, las religiones, las filosofías y las doctrinas, llegando el tiempo en que todas se disputen la verdad. También nos dice por último, quiero que este pueblo, doctrinado en forma espiritual por mí, penetre sereno, consciente, celoso y humilde en ese tiempo, y que su presencia sea un rayo de luz, un hálito de calma sobre aquella tempestad. Y se despide, como siempre, mi paz sea con vosotros. Hermanos, nos dice nuestro Dios que dejemos ya los símbolos, que practiquemos la caridad y que seamos fieles a su ley, dando amor al que lo necesite. Ahora vamos a escuchar un audio que hemos traído sobre este tema. Y por último, los comentarios del hermano Ángel. Así les digo, que su día sea de felicidad, cumpliendo con la ley de Dios, y nos escuchamos la próxima semana. Hoy viene el Maestro a deciros, aprended a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu para que el dueño del mundo y de los átomos, de las grandezas, del infinito y hasta de lo más imperceptible, lo sea también de vuestros pensamientos. Brille y resplandezca en vuestra morada de luz, y esa luz os envuelva e ilumine como a todos los astros. No os preguntéis más por qué estoy con vosotros. Dejad que mi espíritu divino vibre de amor por todas las criaturas. Acercaos a este banquete espiritual que os estoy brindando, a la mesa en donde la ternura de mis palabras os invita a elevaros con firmeza por el camino de la verdadera luz. Apresuraos, hijos míos, porque este legado os lo entregaré en solo cortos instantes. Pobre humanidad que teniendo por Dios al Dios verdadero, no lo conoce ni lo comprende, como no ha podido conocerse a sí misma, porque sobre sus ojos lleva una venda de tinieblas por su fanatismo religioso, por ese culto impuro e imperfecto que siempre ha sido un obstáculo para su elevación y evolución. Mas yo, que soy el verdadero y único pastor de los espíritus, para conducirlos a la morada que les tiene señalada mi caridad, vengo en busca de las ovejas descarriadas para llevarlas al camino de luz que conduce al aprisco celestial. Delicada misión tendrá que cumplir esta nación entre las demás de la tierra, mas para ello antes arrancaré de raíz toda mala hierba. Haré que los hombres se despojen de la máscara de hipocresía y que llenen su corazón de sinceridad, de fraternidad y de luz. En lo espiritual también habrá de dar ejemplo esta nación, pero es preciso que espiritualice su culto dando muerte al fanatismo religioso y a la idolatría. El Maestro os dice, el hombre ha forjado casas y les ha nombrado templos, y en esos lugares el pueblo que penetra hace reverencia, alimenta el fanatismo y la idolatría, y adora lo que el mismo hombre ha creado. Esto es abominable ante mi mirada, y por ello me ha placido alejar de vosotros, pueblo de Israel, todo cuanto conocisteis y escuchasteis en un principio, para que os desfanaticéis. De nuevo os digo que el que guarde mi palabra y observe mis enseñanzas, ese será salvo.
Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres. Mi doctrina está muy lejos de enseñar falsedades. Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla. Velad para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón. Mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. Comprender que esas tinieblas han invadido en estos tiempos a la humanidad. Ver cómo, a pesar de que los pueblos paganos han desaparecido de la tierra y de que la mayor parte de la humanidad profesa un culto al Dios verdadero, los hombres no me conocen ni me aman, porque sus guerras, sus odios y su falta de armonía son la prueba de que no me dejan vivir aún en su corazón. Sobre las tinieblas de ese fanatismo religioso y de esa idolatría, se aproximan grandes torbellinos que habrán de depurar el culto espiritual de esta humanidad. Cuando esa obra haya sido realizada, brillará en el infinito el iris de la paz. Solo mi voz, en su justicia divina, es la que puede deciros que no habéis cumplido vuestra misión en la tierra, ni en el espacio espiritual cuando por él habéis pasado. ¿Cuándo estaréis preparados para llevar a otros pueblos la enseñanza que habéis recibido? Ved que la semilla de amor y espiritualidad no germina aún en el corazón de esta humanidad. El fanatismo domina la vida de los hombres. Fanatismo religioso, fanatismo por sus razas, fanatismo por la gloria y el poder del mundo, y fanatismo por sí mismos. Hoy me decís, Maestro, el mundo está igual a pesar de vuestro sacrificio, de vuestra palabra. Es verdad. La humanidad ha derramado su sangre hasta empapar la tierra. No ha sido por amor, sino por codicia, por maldad. Ha derramado la sangre de su hermano a quien no ama, mientras dejan a los pobres morir de hambre y de frío. Mas mi plan divino es más fuerte que la dureza de los hombres y se cumplirá. Si queréis andar por los caminos del Señor, haced lo que mi doctrina enseña. Imitadme, tomad vuestra cruz y venid conmigo. Que así como en aquel tiempo vine a juzgar la vanidad de los hombres, haciéndoles presente mi humildad, ahora, huyendo de los falsos esplendores, he querido aparecer no solo entre pobres, sino entre pecadores. Yo, que estoy sobre toda la creación y palpito en ella, hablo a través del hombre, mi criatura predilecta. No os extrañéis que me comunique por medio de los humildes, de los torpes, y que me manifieste en lugares llenos de humildad y de pobreza. Yo os aseguro que lo que para vosotros es un palacio, para mí no lo es. En cambio, allí donde solo veis pobreza y humildad, es posible que en el fondo haya verdadero esplendor espiritual. Dadme morada en vuestro espíritu. Comprended que vengo buscando el templo imperecedero que allí debéis levantarme. Quiero vivir en vuestro corazón y hacer sentir mi presencia en cada una de vuestras buenas obras. Y deseo que en el interior de ese santuario arda la lámpara inextinguible de vuestra fe. Os estoy enseñando a construir el verdadero templo porque hay muchos que han formado santuarios, sin haberles puesto los cimientos de la fe. Mi templo ha de ser como un árbol cuyas ramas se extiendan amorosamente por todo el universo, a donde vengan a trinar aves de distinto canto, las cuales, al unir sus voces, formen un concierto armonioso, dulce y perfecto, para elevarlo al Creador. Allí se elevará vuestro espíritu para buscar a su Señor ya como Padre, como Maestro, como Doctor, mas nunca lo busquéis como juez. El verdadero Dios será amado en forma verdadera. Las falsas deidades serán destruidas, y los cultos impuros e imperfectos darán paso al culto del Espíritu
que será un canto de amor para el Padre. No vendrán los hombres a poner delante de vuestros ojos la imagen de su Señor, porque mi verdadera imagen no la han sabido encontrar aún, a pesar de llevarla en sí mismos. En cada hombre se encuentra un más allá, un arcano, un infinito, un misterio. Allí está el santuario en donde mora el Padre, cuya puerta está cerrada porque no habéis sabido penetrar en vuestro interior. No ha sabido el hombre encontrar el verdadero santuario que consigo lleva. Solo ve hacia afuera y siente lo exterior. Es materia y sentidos corporales. Este es un tiempo en que espiritualmente toda la humanidad duerme. No existe una sola religión que eleve a su Dios el verdadero culto. Vosotros os levantaréis a dar mi palabra, dando testimonio de mí con vuestro ejemplo. Sin obras de amor, no tendrá fuerza mi doctrina en vuestros labios. El culto que debía ofrecerme vuestro espíritu en forma elevada y pura, se materializó en vuestro corazón al ofrecérmelo vuestro cuerpo, forjándose la oración en la mente y pronunciándola a los labios, ofreciéndome los frutos de la naturaleza como si fuesen obras vuestras, recreando vuestros sentidos con el brillo de las ceremonias mientras vuestro espíritu se presentaba ante mí desnudo, hambriento, mudo y torpe, porque la misión que a él le correspondía la había usurpado la materia. En el tercer tiempo mi doctrina espiritual dará al espíritu la libertad para extender sus alas y elevarse al Padre para consagrarle el verdadero culto. El espíritu debe ser fuerte ante las flaquezas de la materia, que es la que lo induce al fanatismo y a la idolatría. Deberá despojarse de prejuicios y pasiones para que sepa conceder la razón al que la posea y aceptar la verdad en donde ésta se encuentre. Sí, pueblo, para amarme a través de cultos exteriores, buscarme en imágenes y símbolos y adorarme por medio de liturgias, ceremoniales y festines, hay muchas religiones y muchas sectas en las que podéis satisfacer vuestro corazón si aún tiene hambre o necesidad de tales prácticas. Pero si queréis servirme y amarme a través de esta obra espiritual y por ella renunciar a otra forma de rendirme culto, comprended lo que significa espiritualismo y lo que representa la espiritualidad, para que si en verdad queréis ser discípulos en esta doctrina, no seáis los que impongáis costumbres, normas, tradiciones y cultos externos, porque tornaréis a caer en materialismo, en idolatría y en fanatismo, y de espiritualismo solo conoceréis el nombre. Yo os di el don de libre albedrío y he respetado esa bendita libertad concedida a mis hijos. Pero también puse en vuestro ser la luz divina de la conciencia para que, guiados por ella, encaucéis vuestros dones. Y yo os digo que en la lucha del espíritu y la materia ha sufrido el espíritu una derrota, una caída dolorosa, que poco a poco le ha ido alejando más y más de la fuente de la verdad, que soy yo. Su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre, su sed, su desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más. El dolor será su salvación y oyendo la voz de su conciencia, se levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones, pero ya no con aquella libertad de aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan solo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que podáis ofrecer a mi espíritu. Yo quiero contemplar el templo de vuestro corazón siempre preparado para que yo more en él, al cual no adornaréis con flores de los campos, sino con las buenas obras de vuestro corazón, con la oración. En ese templo quiero contemplar una antorcha cuya luz nunca se extinga, la fe. Así cuando los elementos se encuentren desatados, vosotros seréis la barquilla de salvación para vuestros hermanos. Vengo a reconstruir mi templo, un templo sin muros ni torres,
porque está en el corazón del hombre. La torre de Babel aún divide a la humanidad, mas sus cimientos serán destruidos en el corazón de los hombres. La idolatría y el fanatismo religioso han elevado también sus altas torres, pero ellas son endebles y tendrán que caer. En verdad os digo que mis leyes, tanto divinas como humanas, son sagradas, y ellas mismas juzgarán al mundo. No cree la humanidad ser idólatra, y en verdad os digo que está adorando todavía al becerro de oro. Esta es la era de la espiritualidad en la que pondréis los cimientos del verdadero templo, en el que penetrarán los hombres que habrán de formar una nueva humanidad. Ya pronto no precisaréis de guías en la tierra, y entonces vuestro espíritu vendrá a mí a tomar fuerza para guiaros solamente por mi inspiración. Cuando os hablo de templos y de santuarios, no me refiero a los recintos que en lo material levantáis, sino a vuestro corazón, porque donde quiera que vayáis, allí estará el templo, y presente siempre en él encontraréis mi amor. La humanidad ha creado religiones semejantes a caminos que conducen hacia mí, mas os digo, dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley. Es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración para que esa luz sea la que os guíe. ¿No creéis que ya es tiempo de que los hombres eleven a su Dios, a su Creador, un culto y un tributo digno del que lo recibe y de quien lo ofrece? Si estudiáis u observáis los diferentes reinos de la naturaleza, hallaréis en ellos un número infinito de ejemplos, lecciones y parábolas dignas de que las imitéis. No quiero deciros que los seres inferiores sean vuestros maestros, pero sí os digo que la naturaleza, la vida entera, es un libro cuyo autor es Dios. Ese libro lo he abierto delante de los hombres para que en él contemplen mi perfección, mi amor y mi justicia, no en palabra, sino en obra. Pueblo, entre vosotros están los incrédulos que no se satisfacen con la esencia de mi palabra, los que no sintiendo una fe verdadera en mi manifestación espiritual, me buscan en el materialismo, en los cánticos y rezos materiales, en los ritos y en las ceremonias, porque aún sus espíritus no se han fortalecido en la verdad, y por esta causa se alejan de mí. De cierto os digo que yo también estoy más cerca de mis hijos en los instantes de su dolor, en el momento de su amargura, que en los mismos ritos y ceremonias que en mi honor celebran, porque en medio del dolor surge la invocación llena de verdad. Y en la ceremonia está la tradición, la fuerza del hábito, la rutina y hasta la vanidad. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. El tema que se ha escogido para tratar el día de hoy es el error de los cultos exteriores, o sea, todo lo imperfecto, todos aquellos cultos que contienen imperfecciones. Y recordemos que todo el culto material es contrario a la espiritualidad que el Padre nos pide para estos tiempos. O sea, el culto verdadero es el culto espiritual. Vamos a tratar esos dos temitas, si el tiempo nos los permite. Recordemos que Dios es quien nos habla en esta palabra y nos dice: espiritualidad es elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los actos, amor a los semejantes. Es claridad, es sencillez, es culto al amor y es lucha por alcanzar la perfección del espíritu. Quiere decir elevación de los sentimientos, pureza en la vida, fe, amor a los demás, caridad, humildad ante Dios y respeto profundo a los dones recibidos. Sobre los cultos imperfectos nos dice en su divina palabra que sobre los cultos imperfectos hacia mi divinidad se levantará un culto verdaderamente espiritual, así como también sobre la ciencia materialista de los hombres del presente
se levantará una nueva ciencia al servicio de la fraternidad, del bienestar y de la paz. ¿Cómo lograréis invitar a la humanidad a que alcance la espiritualidad en una época de tanta materialidad y confusión? Nos dice, debéis trabajar mucho para corregir la errónea interpretación que se ha dado a mi ley y también la forma imperfecta en que me ofrecéis vuestro culto. Pero debéis de considerar que no podréis hacer variar en un instante sus conceptos y sus prácticas, sino que para lograrlo debéis revestiros de paciencia y de buena voluntad y dar ejemplo de amor con vuestras obras. Nos dice, ¿por qué aún en este tiempo los hombres materializan el culto a mi divinidad, cuando yo desde el primer tiempo, en el primer mandamiento de mi ley, prohibí que se me adorase bajo formas e imágenes hechas por las manos de los hombres? Rendidme el culto espiritual y no seáis como aquellos que levantan templos y altares recamados de oro y pedrería, que llevan a cabo grandes peregrinaciones y se disciplinan con duras y crueles flagelaciones, con oraciones y rezos, postrados de rodillas, y no han podido aún entregarme su corazón. En los tiempos pasados, adorabais a Dios en todas las formas materiales que estaban delante de vuestros ojos, en los astros, en los elementos y en los ídolos hechos por vuestra mano. Para que la luz que ilumina ese tiempo sea contemplada por todo ojo, es menester que descorráis la venda del fanatismo religioso. Por eso os dejé escrito en las tablas de la ley que entregué a Moisés: no adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales, como si fuese vuestro Dios. A él amaréis de todo corazón y espíritu sobre todo lo creado. Como el hombre se encuentra materializado, tiene que buscarme a través del culto material, y como no lleva abiertos los ojos de su espíritu, tiene que forjar mi imagen para verme. Así contemplo todas las iglesias, todas las religiones, todas las sectas que los hombres han creado sobre el haz de la tierra. Envueltas están en el materialismo, en el fanatismo y en la idolatría, la mistificación, el adulterio y las profanaciones. ¿Qué es lo que tomo de ellas? La intención solamente. ¿Qué es lo que llega a mí de todo ello? La necesidad espiritual o corporal de mis hijos, su átomo de amor, su necesidad de luz. Yo estoy con todos. No contemplo iglesias, ni formas, ni ritos. Yo recibo su espíritu en la oración. Sobre el culto idólatra, nos dice en su palabra divina: os estoy doctrinando para que os apartéis del materialismo y dejéis de ser los fanáticos e idólatras, para que no adoréis ni rindáis culto a objetos materiales hechos por las manos humanas. Las prácticas idólatras que prevalecen entre los hombres serán abandonadas por falsas. Nos recomienda desterrar, borrar el fanatismo religioso. Y nos dice: imitad a Cristo, amándome en Él, buscándome a través de Él. Venid a mí por su divina huella, mas no me améis en su forma corpórea o en su imagen, ni cambiéis por ritos o formas la práctica de sus enseñanzas. En este tiempo vengo a combatir todo fanatismo e idolatría de vuestros corazones, porque la espiritualidad no admite materialidad. Esta comunicación que hoy tenéis de mi espíritu por el conducto humano no es la más perfecta y por lo tanto no será eterna. Pronto pasará y entonces empezará el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, en el cual escucharéis la voz de vuestro Padre. Aquel que en su fanatismo religioso y su ignorancia
atormenta y castiga su cuerpo, recibo su intención, que es la de purificarse o tratar de imitarme en mis padecimientos, mas el acto no lo apruebo. Basta con que apuréis con paciencia el cáliz que la vida diariamente os ofrece y que, sobreponiéndose a vuestras penas, tengáis fuerzas para pensar en vuestros semejantes y hacerles el bien que podáis, para que cumpláis así con vuestra misión. Nos pregunta, ¿de dónde proviene la idolatría y el fanatismo religioso, sino de la ignorancia de las leyes que rigen al espíritu? Están próximas las generaciones que hagan surgir el culto espiritual a mi divinidad por todos los puntos de la tierra, y cuando ese culto llegue a establecerse un reino de paz y de luz entre la humanidad, el fanatismo religioso desaparecerá de los hombres. Debo deciros que en este tiempo os encuentro envueltos en mayor fanatismo religioso o idolatría que en ninguno de los pasados. Es necesario que hagáis un minucioso examen de vuestras prácticas para que vayáis destruyendo todo vestigio de idolatría, de fanatismo religioso, de supersticiones y creencias impropias de esta obra. Evitad que por causa de mi doctrina se dividan los pueblos. No hagáis guerra, ni sintáis superioridad unos sobre otros. Yo estoy inspirando a todos por igual la espiritualidad que es paz, amor y respeto al semejante. Los que en su fanatismo religioso solo esperan en el más allá el castigo del infierno, mientras más abriguen esa creencia, ellos mismos forjarán su infierno. Este es el tiempo en que Israel se levantará lleno de humildad sin publicar la caridad, que ignore su siniestra lo que dé la diestra, que no haga ostentación de ser discípulo del Señor, ni busque la adulación. Cuando eso sea, se les unirán las legiones espirituales en verdaderos ejércitos para formar unos y otros una sola voluntad. Este pueblo, este ejército de hombres y espíritus, será el guardián de esta obra en los tiempos futuros. Bajo la sombra de mi doctrina, no se construirán tronos desde los cuales puedan los hombres, engrandecidos, dominar a los espíritus de sus hermanos. Nadie se coronará ni cubrirá con manto de púrpura, tratando de ocupar el sitio del Señor. Ni surgirán confesores que juzguen, perdonen, condenen o sentencien sobre los actos de la humanidad. Para juzgar desde un tribunal justo y perfecto a un espíritu, solo yo puedo hacerlo. Solo los limpios de corazón deberán ir a las comarcas y a las naciones a extender mi mensaje, porque serán los únicos dignos de dar testimonio de la verdad de esta obra. Este es el tiempo para orar y meditar, pero con oración libre de fanatismo y de idolatría, y con meditación serena y profunda en mi divina palabra. Nos profetiza: una nueva guerra está próxima a surgir en el mundo. Será una guerra distinta a todas las que la humanidad ha sufrido. Guerra de ideas, de filosofías, de doctrinas, de ideologías, de creencias y de religiones. Para ese tiempo debéis encontraros preparados y debéis dar el alerta a vuestros hermanos. El tiempo de los ritos, de los altares y de las campanas de bronce va a pasar ya de entre la humanidad. La idolatría y el fanatismo religioso darán sus últimas señales de vida. Vendrá ese tiempo de lucha y de caos que os he estado anunciando, y cuando la paz haya vuelto a todos los espíritus, después de la tempestad,
Los hombres no volverán a construir palacios en mi honor, ni las muchedumbres serán llamadas con la voz de los. Vendrá el tiempo de la humildad, de la fraternidad, de la espiritualidad, trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad. He venido a despojaros de muchas tradiciones, porque el culto revelado por el Padre a vuestro espíritu, culto envuelto en gracia y perfección, lo profanaríais, lo haríais caer en ritos, en ceremonias y fiestas profanas, y os ocuparíais siempre más del culto exterior, del cumplimiento de las tradiciones, que del cumplimiento de la ley y de la doctrina. De aquel tiempo de fanatismo, de idolatría, de materialidad y de absurdas creencias, no quedará ni piedra sobre piedra. Todos los errores que vuestros antepasados y vosotros mismos leguéis a esas generaciones venideras serán destruidos. Todo lo que no tenga esencia de bien y de verdad no perdurará, pero todo lo bueno que hayáis heredado, eso tendrán que conservarlo. Veréis cómo la humanidad, despertando de hombre en hombre, de corazón en corazón, tendrá que penetrar en el templo, en el santuario, en la verdadera iglesia del Espíritu Santo, que es la obra universal, que es la ley de Dios, ley de justicia y de amor. Sobre el culto espiritual, el verdadero culto, el culto perfecto, nos habla en su palabra divina y nos dice: todos debéis saber que al finalizar 1950 dejaré de hablaros en esta forma, y que es necesario que así sea para que me sintáis entre vosotros en plenitud cuando me elevéis el culto perfecto de espíritu a espíritu. No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. Hoy vengo a derramar mi espíritu entre vosotros, para que aprendáis a rendirme culto espiritual y sencillo, libre de materialismo, de tradiciones y fanatismo. Vengo a enseñaros el culto del amor a Dios a través de vuestra vida, de vuestras obras y de la oración espiritual. Sobre las diferencias de cultos entre los hombres nos dice: mi palabra es de unificación y de paz, para que al inspiraros en ella sepáis tender la mano a vuestros hermanos, porque su fe es un altar interior en el que yo habito. Si al comparar la forma en que vuestros hermanos practican su culto y la forma que vosotros tenéis, encontraseis diferencias, no os detengáis juzgándolos por lo exterior y sabed penetrar a fondo donde existe la verdad. Si sois espiritualistas, pensad que tendréis que buscar siempre el espíritu y no las formas exteriores. Si así llegáis a comprender a vuestros hermanos, bien pronto descubriréis que todo hombre avanza por diferente camino, pero que todos los caminos convergen en un mismo punto, que es la senda hacia la luz, hacia la verdad y la vida. Y para ya terminar, nos profetiza que solo quedará un solo culto a Dios. Y nos dice: todas las religiones desaparecerán y solo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios, en el cual rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. Y recordemos, hermanos, que lo que nos dice en su palabra también, la forma de orar debe de ser diariamente las buenas obras que practiquemos en el día. Y que la paz del Señor quede con todos mis hermanos. Bendiciones, hermanos.
América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.